Qué bueno volvernos a encontrar a través de los medios que Dios ha provisto para continuar la expansión de su Santo Evangelio. Saludos para todos los que nos acompañan, que desde sus casas nos ven y creen que la palabra que llevamos es de vida y para vida. Nuevamente nos encontramos aquí con el compañero Óscar Muñoz, estudiando la palabra de Dios. Y vamos a entrar en materia. Quedamos en el tema anterior, iniciando una serie que les habíamos mencionado, la cuarentena del diablo o la cuarentena del anticristo, también podríamos denominarle, y tuvimos la primera parte. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte, un poco ya más ampliada, más generalizada, y nos va a llevar un poco más luz de la que pensábamos. Así que atentos y Pastor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos gozosos compartiendo la palabra de vida, la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que da esperanza en medio del tiempo de la crisis que se vive el mundo. Amén. Es así. Y antes de leer el texto bíblico que ya habíamos mencionado, compañero, una oración. Vamos a orar. Poderoso Padre, soberano Dios, invocamos tu nombre sobre nosotros y sobre las personas que en este momento nos escuchan y nos ven. Amén, Señor. Invocamos, Señor, sobre nosotros y sobre ellos tu mensaje, el mensaje tuyo para este tiempo, para que el poder de ese mensaje toque nuestras vidas. Y como una vez, Señor, lo habíamos dicho, que nuestros corazones sean sacudidos con estos mensajes y que el corazón de los que nos escucha también puedan ser, Señor, tocados para salvación y vida eterna. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Que Dios nos acompañe en este viaje a través de la Biblia y de la historia acerca del anticristo y del espíritu que predomina en él, o de los principios que este ser o este sistema puede tener. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces el anticristo venía, pero ya habían salido muchos anticristos. Pero Juan nos dice, es el último tiempo. Y creo que esas palabras de Juan se aplican más completamente a hoy, a nuestra era, a nuestros días, que creo que son los finales, Pastor. Sí, es interesante notar que él está tomando lo que él está observando en su tiempo, ¿no? Sí. Sabemos que estamos en los últimos tiempos porque han surgido muchos anticristos, porque nunca en el tiempo en el que Juan vivía se había ido el mundo en contra de Dios, como lo estaba viendo en el desarrollo de su tiempo, ¿no? Lo mismo va a suceder en este tiempo del fin, ¿sí? Cuando dice que es el último tiempo, porque va a haber una generalidad, un mundo que va a estar en contra de Dios, o que va a estar tratando ¿de qué? De suplantar a Dios. O sea que esa es una de las señales de que Cristo, nuestro Salvador, muy pronto volverá. Amén. Por eso, y siento gozo de saber que nuestro Salvador viene pronto. Lo preocupante es, ¿estamos preparados? ¿Qué espíritu nos dirige? ¿Será el del anticristo o el espíritu de Dios? Vamos a hacer un recuento. En el tema 1, aprendimos que el anticristo se originó en el cielo. El anticristo se originó en una criatura y pudimos ver que las cualidades o principios, ¿cierto?, que tenía aquella criatura, que fue un querubín protector que después se le llamó Lucifer, Luzbel, y que hoy lo conocemos como diablo, Satanás, tenía unas características o principios. Y llegamos a la conclusión, Pastor, que quienes manifiesten aquellas características o principios del primer usurpador, del primer anticristo, pues se hace su discípulo, ¿no? Y llegamos
al punto de que para encontrar el anticristo hoy día no tenemos que ir tan lejos, sino a un espejo y observarnos si los comportamientos que presentamos son de Dios o son del anticristo. Entonces, teniendo esto como base, ¿por dónde comenzamos el tema de hoy? Bien, entonces como vamos avanzando, ahora vamos a hablar de los anticristos, ¿sí? Habíamos hablado del anticristo como un sistema, bueno, como un espíritu de rebelión que se regó por el mundo. Así como hoy se comenta de este virus que está circulando, ¿sí? Que es una pandemia que está afectando. Bueno, el anticristo regó el espíritu del anticristo en toda la tierra. Entonces, ese espíritu va a afectar a personas a nivel individual, pero también el enemigo va a hacer que se levanten sistemas. Por eso es que Juan dice acá, muchos ya anticristos, ya son sistemas, son plural, ¿no? O sea, es una obra diversificada y masiva. Pastor, lo que yo puedo ver y los que nos ven es que el anticristo se va a agarrar de lo que pueda. Va a utilizar una persona, va a utilizar un sistema, una organización, un ente representativo, un ente insignificante. Es un espíritu totalmente perverso, engañador, lo describe así la Escritura. Así que nos vamos a ver con diferentes aspectos a través de la historia, y es bueno que lo analicemos desde el mismo Edén hasta el fin de los tiempos, cómo el principio de rebelión y otros más se han visto en este sistema o en este individuo que pues manifiesta un espíritu de contradicción a todo lo que se llama Dios o usurpación. Por ejemplo, él viene por así decirlo, con sueños frustrados del cielo, porque ya lo vimos que quiso ser igual a Dios, que quiso y se trajo con él a la tercera parte de los ángeles, según Ezequiel 28 y lo que también nosotros entendemos en Isaías 14, Apocalipsis 12, menciona, ¿cierto?, que fue arrojado a la tierra. O sea, que los planes que él tenía en el cielo no se pudieron llevar a cabo. Suplantar a Dios y quitar a Dios y establecerse él como el gobernante supremo. O sea, entonces, él trae sueños reprimidos a la tierra, porque ahora nosotros los seres humanos le abrimos la ¿qué? Le abrimos la puerta a través de la desobediencia, y ahora él va a querer hacer en la tierra lo que no pudo hacer en el cielo. O sea, tiene como, por así decirlo, el terreno fértil, un planeta recién creado, un planeta hermoso, unas criaturas, el ser humano, ¿sí?, que le va a ser más fácil trabajar con el ser humano que, por ejemplo, es más fácil engañar a un ser humano que engañar a un ángel, por ejemplo. Y si logró engañar a un ángel, y si logró engañar a ángeles, ¿cuán vulnerables estamos nosotros? El apóstol Pablo lo dijo allí en la carta a los Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Y me atrevo a decir, pastor y amigos y hermanos que nos escuchan, que el diablo se quedó con la espinita. Y la espinita la tiene ahí, y por eso vemos que el pensar que él tenía en el cielo de sentarse en el trono y ser igual a Dios, fue ese mismo pensamiento el que le transmitió a Eva para llevarla a caer. Claro. O sea, el espíritu del anticristo que él poseía, no sé si es redundante, pero lo quiero hacerme entender, lo que él poseía, ese espíritu, se lo transmitió a Eva cuando la engaña para que desobedezca a Dios, y de ahí para acá, pues el ser humano viene con ese gen, con esa espinita que le engendró, que le metió aquel espíritu maligno del anticristo. Entonces él para que la obra de él avance en el hombre, él ya no necesita venir directamente, porque es como interesante cómo el enemigo metió el veneno, sí, y ahora el ser humano es el elemento que, o sea, el ser humano es el instrumento en sus manos, para que la obra de él se propague y se extienda por todo el planeta Tierra. El títere. El títere. La marioneta. Es interesante esto, ¿no? Tremendo, hermanos. Esto es para ponerle atención.
porque nadie se escapa de esto. Ya lo dijimos, ni sistemas, ni personas, ni entes, ni organizaciones. Cualquiera puede caer en las garras del anticristo. Y lo vamos a ver a través de la historia. Así que vamos a adentrarnos y vamos con la primera. Eva fue víctima del anticristo. Bueno, yo quería dar una definición antes de eso, bueno. Sí, ¿qué son los anticristos? Yo traté, según lo que hemos tratado de estudiar y estamos investigando estos días previos, los anticristos, es una definición personal, Sí. son sistemas, o pueden ser personas, que suplantan total o parcialmente la adoración y la obediencia al Creador. O sea, son sistemas que suplantan total o parcialmente. Vamos a mirar esta definición, la vamos a dar zoom, vamos a ampliarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque los anticristos no solamente son sistemas que suplantan totalmente a Dios, o sea, no te hablan nada de Dios, sino que también son sistemas que te hablan de Dios, pero lo hacen parcialmente. O sea, el enemigo es sutil. Por eso la Biblia describe que la serpiente era astuta. O sea, tiene astucia y va a engañar al que se le ponga en el camino y se deje engañar. Entonces, como ya vimos una muy buena definición de lo que también creemos que es un anticristo, que no es solamente en contra, sino en el lugar de, sino que no es solamente que habla feo, sino que también habla bonito con tal de conseguir su propósito. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Y ya como había mencionado, Eva recibió el virus del anticristo, digámoslo así, cuando le dijo, seréis como Dios. Así que lo que el anticristo pensaba, lo que a él lo movía, se lo transmitió al ser humano, y Eva cayó al creerle al diablo, al ponerle cuidado al archienemigo de Dios y ahora de la raza humana, y que ese espíritu ahora se iba a seguir reproduciendo en la humanidad. Entonces, Eva, ¿cuál otro personaje? Bueno, ahí tenemos en Génesis 3 Eva. En Génesis 4 aparece Caín. O sea, Caín encarna el espíritu totalmente de Satanás, ¿sí? Y nos toca conocer un poco más acerca de lo que es, por qué Caín fue un anticristo. Porque encarnó los valores o los principios contrarios a los proyectos y a los planes que el Señor tenía, porque el plan de Dios, por ejemplo, es vive, ¿sí? Pero Caín, ¿qué hace? Mata, ¿sí? O sea, es lo contrario a lo que Dios está proponiendo para el ser humano. Y esta historia de Caín y Abel es muy importante para el final del tiempo, porque, compañero, ¿qué pasó con Caín? No aceptó el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Recordemos que los dos iban a adorar, o sea, la adoración era un tema en juego, igual para este tiempo. Entonces, mire cómo el anticristo, aunque quiere adorar, no lo hace de la manera en que Dios lo exigió o lo ordenó. Mientras que Abel, por hacerlo, terminó muriendo porque el anticristo no estuvo de acuerdo con la verdadera adoración. Así que aquí hay un principio importante que quizás después analizaremos en esta historia. Por ahora seguimos. Entonces vamos viendo que ya aquí Satanás está usando a personas. ¿Sí? Por ejemplo, alguna vez yo les decía una enseñanza, enséñale al niño a hacer lo bueno, porque lo malo lo aprende solo. O sea, parece ser que en el ADN de nosotros está ese veneno que nos lleva a hacer no lo que Dios quiere, sino lo que Dios no quiere. Por ende, lo que el enemigo quiere. Porque ya el enemigo ha sembrado la semilla, ¿no? Así es. Y entonces el gen que le transmitió, digámoslo así, a Eva, a Caín, y a través de la historia ha llegado hasta nosotros. Así es. Otro evento que mencionamos, y aquí ya es curioso e interesante, porque ya no es una persona, sino que pasa a ser mucho más ampliado, y es el mundo antediluviano, mis apreciados. El mundo antediluviano sacó a Dios de su camino, sacó a Dios de sus planes, siguió sus propias intenciones, y sabemos que la Biblia declara que solo fue uno justo, y ese era Noé, que por su justicia, digámoslo entre comillas, logró que su familia entraran en el arca. Pero el resto de los millones de personas que existían en aquel tiempo eran anticristos
porque iban en contra de la voluntad de Dios y estaban haciendo la voluntad de su padre, en este caso el diablo, porque si hubiesen sido hijos de Dios, entran en el arca, ¿no? Cuando nosotros hablamos de anticristos en el Antiguo Testamento, porque bueno, estamos haciendo una aclaración, ¿no? Digamos que la palabra Cristo es Mesías, ¿sí? Nueva, digamos. Aparece más en el Nuevo Testamento. Sí. Pero resulta que cuando nosotros vamos a la Biblia, Génesis 3:15, ahí está la promesa del Mesías, que es el Cristo. ¿Sí? Por eso es que estamos hablando de anticristo en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo así que hablando de anticristo en el Génesis? Bueno, es que cuando la Biblia dice que entró el pecado, de una Dios metió que sobreabundó la gracia. Cuando hubo perdición, enseguida Dios activó ¿qué cosa? El plan de salvación en Cristo, que en el Antiguo Testamento era una promesa, pero que en el Nuevo Testamento es una promesa cumplida. Entonces, por esa razón estamos hablando de que los antidiluvianos, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, que a Dios le dolió en el corazón lo que había en el corazón, dice la Biblia, y dijo, la tierra se corrompió, Génesis 3:6-11, delante de Dios y estaba llena de ¿qué? De violencia, o sea, no de lo que Dios quería, sino de lo que Dios no quería, de los principios contrarios a los planes de Dios. O sea, el anticristo había metido la mano antes del diluvio y vemos que esa metida de mano llevó a la perdición de los que vivieron en aquel tiempo. Y el mismo Jesús dijo que la venida de Él en este tiempo sería como en los días de Noé, así que hay que ponerle mucha atención. Luego encontramos otro evento, Torre de Babel. Así que la Torre de Babel, ya en Génesis 11, vamos a encontrar que es el mismo espíritu del anticristo. Dice que hagámonos una torre, o sea, ascendamos, subamos y hagámonos un nombre. O sea, todo estaba centrado en el yo. En el anterior programa yo les decía que todo lo que tenga que ver con el yo soy, yo tengo, yo alcanzo, yo puedo, es un espíritu satánico, porque debiéramos ser más sometidos a Dios. Yo lo puedo en Dios, Dios me ayuda, Dios me da, pero cuando el yo es un centro, es el mismo espíritu del anticristo grande. Y entonces al crecer la humanidad, al reproducirse la humanidad, entonces Satanás ahora va a buscar sistemas, organizar al ser humano en sistemas, proyectos juntos donde se puedan promover los valores, ya no a nivel personal, sino a nivel colectivo, ¿sí? Y es allí donde entonces vamos a encontrar la Torre de Babel. Es el primer acuerdo humano que hay donde seres humanos se reúnen para llevar a cabo no el plan de Dios, sino el plan contrario a Dios, porque Dios dijo, el arco iris era señal de que Dios más nunca iba a mandar un diluvio. Pero ellos quisieron ¿qué cosa? Una torre por si venía ¿qué? Un diluvio, no se los llevara como le pasó a los antidiluvianos. O sea, era un plan contrario a los planes del Señor, porque para subir al cielo Dios estaba proveyendo un sistema de adoración a través de Cristo y los sacrificios que en aquella época ya se practicaban, que eran símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para poder llegar al cielo. Pero ellos ahora ¿qué hacen para llegar al cielo? Entre comillas, una torre. O sea, es un sistema humano por tratar de llegar a lo divino. El mismo principio del anticristo, queriendo llegar a ser Dios, a sentarse en el estrado. Entonces, cuidado eso de que yo soy así, de que yo mando, de que yo estoy sentado y que aquí se hace lo que yo diga. Bueno, cuidado con eso, porque viene del padre de la mentira. Luego, pastor, vamos a encontrar Egipto. ¿Qué me puede decir de Egipto? Egipto ya, o sea, es una máquina ya más fuerte que la Torre de Babel, más desarrollada. Ya es un sistema que suplanta totalmente la adoración y la obediencia al Creador. Abiertamente, porque en Egipto está el culto al Dios Sol. Las pirámides están conectadas con la adoración al Dios Sol,
ya no adoran al Creador, ahora adoran El la politeísmo. criatura. El politeísmo. Ya adoran la criatura, ahora está allí la adoración, el culto a la muerte, bueno, más o menos el culto a la muerte, porque las pirámides eran para donde sepultaban a los muertos allí, a los famosos, a los muertos famosos, ¿no? Sí, importantes, digámoslo así. Pero sí, le decía el politeísmo, allí había dioses para todo. Así que el principio del anticristo, seré un dios o seré Dios, ahí estaba bien desplegado. Entonces en Egipto vemos una manifestación del pensamiento y de los principios del anticristo plenamente. Si queremos ver cómo sería el cielo si el anticristo hubiese seguido allí, pues en Egipto podemos ver una réplica de lo que pudo haber pasado, ¿no? Satanás conduce las cosas para que el ser humano, porque el ser humano nunca puede dejar de adorar. O sea, es algo que hace parte de nuestro ADN, esa tendencia a adorar. Y entonces el enemigo, ¿cómo va a hacer? Va a impulsar al hombre para que desvíe esa adoración del creador de los cielos y la tierra ahora hacia la criatura. Está bien, adoren, pero no adoren al que creó los cielos y la tierra, sino adoren la creación. Y es allí donde empiezan las religiones politeístas, la idolatría. Satanás busca con todo esto es que violemos el primer mandamiento, poner un Dios delante del Dios verdadero. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que Satanás va a buscar por X o Y, por allá, por acá, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, colocar algo frente de nosotros. ¿Para qué? Para olvidarnos de Dios, para quitarnos la mirada de Dios. Por ejemplo, el ateísmo en Egipto. Dice la Biblia en Éxodo 5, Dios le dice en Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, el Señor, Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón responde, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Miren que está hablando un faraón. ¿Sí? Este faraón no era que no conocía al Dios de Israel, porque él vivía gracias a que José en el pasado había interpretado un sueño que tuvo un antecesor de él, ¿sí? Y ahora este hombre está asumiendo lo que se llama una ignorancia voluntaria. Sí. ¿Sí? O sea, Dios no existe, el ateísmo, Dios no existe, pero no es que es con lo que la persona diga Dios va a dejar de existir. Es una ignorancia voluntaria porque no quiere, porque no le conviene creer en Dios, ¿sí? Por esa razón Egipto es la encarnación de un sistema que se levanta en la tierra en oposición a Dios, ¿sí? Totalmente. Sí, así es. Y bueno, viajando a través de la historia, hace aproximadamente 2600 años atrás, existió también un imperio que desafió al Dios del cielo, manifestando los principios del anticristo, y fue Babilonia, ¿no? Bueno, se va perfeccionando la máquina con el paso de los tiempos. Sí. El enemigo va a ser más, va cobrando realce. Mire, la Torre de Babel, ya vamos a Egipto, por ejemplo. Ahora vamos a ¿qué? Babilonia, un imperio mundial. Entonces sabemos que después de Babilonia, eso pueden encontrarlo en Daniel y Jeremías. En esos países hay un texto que dice Jeremías 25:32, que quisiera leerlo a la altura del estudio que estamos haciendo. Es interesante esta declaración que Dios nos dice. Jeremías 25:32. Miren lo que dice el Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ciertamente el mal irá de nación en nación. ¿Dónde va el mal? El mal de nación en nación va. Pero a medida que va pasando de nación en nación, el mal se va haciendo más letal, ¿sí? El enemigo va a dirigir las cosas perfeccionando su proyecto de llegar a ser el Dios de este mundo, a llegar a ser el Dios de la tierra.
a sentirse el soberano de la tierra. O sea, ese sueño frustrado que trajo del cielo lo sigue alimentando y lo va a ir dirigiendo sutilmente, inteligentemente hacia ese fin que él quiere. Bien, compañero, y tomando en cuenta el capítulo 2 de Daniel, donde se habla que Babilonia era el imperio portentoso de aquel tiempo, de ahí mismo se desprende que le iba a seguir el imperio de Medo-Persia hasta el año 331. Luego iba a venir el imperio de Grecia, que en Grecia también se suplantó el mismo principio. De nación en nación, de imperio en imperio. Luego, en el año 168, aparece un imperio muy conocido. El Imperio Romano. Imperio Romano. Vamos avanzando. Y ya lo encontramos al Imperio Romano obrando en los tiempos de Jesús. Así que ya estamos casi hace 2000 años, ya venimos ahí avanzando. ¿Y cómo se manifestó el anticristo en tiempos de Jesús mismo en la tierra? Es interesante porque el Señor está hablándonos ahora en la tierra. Y ahora sí tenemos luz en el Nuevo Testamento sobre el anticristo. ¿Con qué se encontró Cristo, no? Vamos a ir a Mateo 4. Después que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ¿quién se le apareció? Satanás. Vamos a leer 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches sintió hambre. Sí. Se le acercó el tentador y le dijo, bueno, aquí está hablándonos la Biblia de que Satanás aparece personal, visiblemente, pero aparece también disfrazado, porque vino como un ángel. Claro, Satanás es un ángel caído, ¿no? Pero vino usando esa figura, ¿verdad? Y es allí donde nosotros vamos a ver ahora una faceta del anticristo. Interesante. Sí. Cómo trabajó Satanás para hacerle la guerra a Cristo cuando estuvo en la tierra. ¿Cuándo nació? ¿Qué sucedió cuando nació nuestro Señor? Bueno, claramente los evangelios narran que cuando Cristo nace, utilizó al imperio que gobernaba el mundo en ese entonces. Y sabemos por los evangelios que era Herodes, emperador de Roma, quien quiso asesinar a Cristo en su niñez. Entonces aquí vemos la intención del enemigo y el mismo... Mateo 1.16 dice, sí. Mateo 2.16, perdón, habla de la matanza de los niños. O sea, ¿cómo fue recibido nuestro Señor? Es interesante, para ir un poquito atrás, compañeros, sí. ¿Cómo recibió Satanás? O sea, ¿cómo trabajó Satanás, dirigió las cosas para hacerle lo más amarga posible la estadía de Cristo en la tierra? Porque Satanás sabía que un día iba a venir ¿quién? El Salvador. El Salvador, el Mesías, el Cristo, ¿sí? ¿Y dónde lo puso a nacer? En un pesebre. A las afueras de Belén, ¿sí o no? No hubo lugar para él. ¿No hubo lugar para qué? Para él. Dueño del universo. Para el dueño del universo. Le tocó nacer afuera de Belén en un pesebre. Pero Satanás, ahora que Jesús nace en un pesebre, lo hace nacer en un pesebre, por así decirlo, porque el ser humano fue conducido de esa manera hacia allá. Ahora volvió famoso el pesebre. ¿Cómo le parece? Ahí está. Y algo que me llama la atención, compañero, y es que, o sea, esa pugna que inició Satanás en el cielo, la continuó aquí en la tierra. O sea, la batalla que habían iniciado entre Cristo, porque creo que la Biblia dice que Cristo es eterno, y esa batalla allí en el cielo entre el diablo y Cristo, Satanás, como en el cielo perdió, pues creía que aquí en la tierra iba a ganar y por eso se lo enfrenta con toda. Él mismo, no envió a otro demonio, sino que él mismo se apersonó de los asuntos relacionados con la venida de Cristo. ¿Ves? Entonces es importante ahora ver cómo el enemigo va a usar, porque Dios había dejado un pueblo en la tierra para que predicara al mundo que un día iba a venir el Mesías. ¿Y cuál era ese pueblo? Los judíos. Los judíos. Los judíos era el pueblo que Dios había dejado desde Adán para que anunciara al mundo que un día iba a venir. Paréntesis. Si cuando viene Cristo a la tierra, Satanás mismo se va a hacerle frente, ¿qué piensan ustedes que a
a la venida segunda de Cristo. ¿Será que va a volver a aparecer este Bueno, personaje? es interesante. Se arregló paréntesis. Pudiéramos llegar allá, pero vamos un poco. Vamos para allá. Sí. Pero, interesante. ¿Quién era la religión supuestamente de Dios en el momento que Jesús nace? Judíos, ¿no? Ahora, utiliza en su nacimiento para destruirlo al Imperio Romano, poder político. Poder político. Luego termina asesinándolo o quería matarlo con el poder religioso, pero termina asesinándolo y cumpliendo sus deseos uniendo los dos poderes. Los dos poderes. Entonces noten aquí, vamos a ver una faceta del anticristo. Sí. Vamos a repetir, los anticristos son sistemas que suplantan total o parcialmente la adoración y la obediencia al Creador, a Dios. Sí. Por ejemplo, en este caso vamos a buscar en la Biblia, porque dice San Juan que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Vamos a leerlo por aquí, está en Juan. Dice el Señor hablándonos de la venida de Cristo, ¿sí? Y entonces dice verso 11, Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, Satanás dirigió las cosas de tal manera sacarle partida a todo, y que el pueblo que debía anunciar al mundo que nació el Salvador fue el pueblo que le hizo la guerra mientras estuvo en la tierra. O sea, ¿hasta dónde puede el enemigo incursionar de alguna manera en aquello que aparentemente está promoviendo las cosas de Dios? Interesante. Me llama mucho la atención esto. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. ¿Hasta dónde el diablo puede hacer que el pueblo de Dios deje de ser pueblo de Dios? Bueno, por eso es importante lo que estábamos diciendo, que todo sistema que esté en la tierra, toda persona que vive en esta tierra, porque estamos hablando de personas, pero de sistemas también, sí, va a ser vulnerable frente a la obra de este poderoso ángel, Satanás. Sí. O sea, el ser humano es vulnerable y todo sistema, y es lo que vamos para allá adelante, ojalá pudiésemos avanzar un poco más adelante para encontrarnos con todo lo que el enemigo ha levantado en la tierra hoy para impedir la obra de Cristo o para oponerse a los planes que tiene Cristo en el tiempo del fin. Mire, compañero y estimados que nos oyen y nos ven, el Señor Jesús trató de describir la obra del anticristo o del diablo mismo. San Juan 10:10, ¿no? Él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Son los principios del diablo, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es la misión, los principios del cielo. Entonces ahí están las dos partes, las dos funciones, los dos propósitos. Entonces, si yo hago algo para hurtar, matar o destruir, ¿qué espíritu me dirige? Si yo hago algo para tener vida eterna, ¿qué espíritu me dirige? Antes de continuar, pastor, Juan 8:44. Sí, vamos a usar este espacio, este momentico, para mostrar los principios. Ah, perfecto. Los principios del anticristo, porque si usted entiende, bueno, ¿cómo yo identifico? ¿Cómo identifico yo un anticristo? Sí. Vamos a mirar los principios de Dios y los principios, de paso, si yo entiendo los principios de Dios, voy a entender los principios del diablo, entre comillas, ¿no? Porque son contrarios, ¿sí? Dios es el del día, Satanás es el de la noche. Y así yo puedo identificar individuo, Jesús es la vida, sistema. Satanás es la muerte, todo lo contrario. Entonces vamos a San Juan 8:44, ¿cómo dice? San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Ahí está entonces. Interesante. La mentira, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién es la verdad? Bueno, Jesús dijo, San Juan 14:6. Yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos? En Gálatas aparecen los principios del Espíritu de Dios. Sí. Y vamos a buscarlo para que nosotros lo leamos rápidamente. De paso, ahí está también el contraste, el espíritu del anticristo o del contrario a Dios. Sí. San Juan, Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es
amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si quiere, usted puede leer los valores contrarios. Bueno, acá se mencionan en el verso 19 del mismo Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces notemos que Dios aquí está diciéndonos, Él va a estar promoviendo los principios del Espíritu, los frutos del Espíritu. A través de su obra redentora en el cielo, va a tratar de promover esos principios en la tierra y que esos principios se encarnen en la vida de nosotros, como hijos de Dios, como personas, como padres, como hijos. Que esos principios, amor, gozo, paz, qué hermoso sería que el mundo tuviéramos así, ¿cierto? Pero Satanás va a trabajar ¿para qué? Cada uno va a promover lo de él. Sí. Interesante, Dios está promoviendo lo de él, pero Satanás está, ¿qué cosa? Promoviendo lo de él. De enojo, contienda, ¿quién es el que siembra la discordia? No. Bueno, en Gálatas, la pelea, la envidia. En Filipenses aparece 4, verso 8. Me gusta este texto para que también nos ilustre sobre los principios del gobierno de Dios. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que Dios está promoviendo estos principios. Nosotros hoy en medio de la crisis que vivimos aquí en Colombia, en los medios de comunicación nos estamos dando cuenta de muchas cosas, ¿cierto? Como seres humanos inteligentes en puestos de responsabilidad delante de como líderes están usando la crisis para robar. O sea, es interesante cómo está obrando el espíritu del anticristo para hacer esta crisis más difícil. Porque si nos dejáramos llevar por la presencia, por los principios de Dios, yo creo que nos importaría más. Yo creo que la crisis sería más aliviada porque lo que Dios viene a hacer es el bien. ¿Estamos? Tremendo, ¿no? Los principios y cualidades del anticristo, aún en los momentos de sufrimiento y de dolor. O sea, quien dice, podríamos decir, el anticristo no tiene corazón y va a pasar por encima de lo que tenga que pasar. No le va a importar la vida de nadie, no le va a importar los intereses de nadie, solo cumplir sus intereses, y el que se le atraviese por el camino se lo va a llevar por delante. Bueno. Y lo va a conducir a la misma destrucción que ya está profetizada para él, ¿no? Jesús vino a la tierra. ¿A qué vino Jesús? Pasó haciendo bien, sanando, enseñando la verdad. ¿Y cómo fue tratado Jesús? O sea, porque resulta que Jesús encarnó el sueño de Dios para el ser humano. O sea, Jesús es el hombre modelo. Cuando hablamos del hombre modelo, el hombre ideal que Dios quiere, el hombre servicial, abnegado, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, cuando Él encarna, Él viene en carne y presenta los principios de Dios, ¿cómo fue tratado Jesús por el sistema en ese tiempo? Pues en verdad lo hizo ver como el malo. Y entonces los líderes de esa época veían en Cristo una amenaza. Porque Jesús vivía de una manera diferente, hacía las cosas de una manera diferente. Jesús ayudaba a la gente, ¿sí? Jesús no iba a sacarle dinero, soborno, nada de eso. Jesús iba a venir a dar, porque Él trajo el Espíritu de Dios, ¿sí? Que es contrario al Espíritu que encontró en su tiempo, ¿no? Y por esa razón, ¿cómo terminó Jesús? Muerto. ¿Y quiénes estuvieron allí? Interesante. Leía un libro que decía que si queremos ser perseguidos, vivamos como Jesús vivió. O sea, reactivemos la verdadera piedad y la persecución va a venir por sí solita. Entonces, para tener en cuenta. Pero vamos a continuar con el viaje. Después de Jesús pasamos a la iglesia apostólica.
la iglesia primitiva. Surge, siguen con los mismos principios de Cristo, pero Satanás ahí siempre tratando de infiltrarle. Y en los tiempos antes de la destrucción de Jerusalén ya habían anticristos, ya habían personas que querían hacerle mal a la iglesia. Pero a medida que fue avanzando llegamos al siglo IV, allí por principios del año 310 en adelante, el cristianismo sufrió un golpe y lógicamente el anticristo estaba ahí. Ilustrando de una manera muy sencilla, podemos usar Apocalipsis capítulo 6, porque es una forma de ilustrar esto. Sí. En Apocalipsis 6 aparece un caballo blanco, que es símbolo de esa iglesia pura, que el Señor la llenó de su espíritu, de los principios del reino de los cielos, porque los apóstoles lo que hicieron fue encarnar en lo que había en Jesús. Era como si Jesús se hubiese reproducido ahora en 12, en 120, ¿no? En ese momento, ¿verdad? Y dice Apocalipsis que Él sale como un caballo blanco, la iglesia del Señor. Sí. Pero luego ese caballo se vuelve, el segundo caballo ya no es blanco, es como, es rojo. ¿Por qué? Porque al encarnar a Cristo ante el mundo, fueron objetos también de ¿qué? De persecución, sangre, de martirios, ¿sí? Porque el que anda mal a veces no quiere que otro ande bien, ¿ves? Y entonces ahí es donde se generan las crisis. Pero ahora aparece el tercer caballo, ¿sabe qué color tiene? ¿Cuál? Caballo negro. Terrible. Y es ahí donde viene tremenda cosa, donde la sangre fue derramada, donde muchos murieron por causa del Evangelio, y lógicamente detrás de ello estaba el anticristo, ¿no? Que queriendo reclamar adoración solamente para él, se llevaba por delante todo. Y aquí en el año 300 vemos cómo el anticristo de aquel tiempo, que estaba también Roma dirigiendo en ese entonces, el emperador se hace cristiano, se mete a la religión para poder dañar la religión. Y entonces mire esa sutileza del anticristo y hasta dónde son sus alcances. Y es así como logró contaminar la iglesia primitiva, la dañó, la llenó de maldad, de tradiciones, de costumbres paganas, y se permeó hacia un espíritu equivocado, el cristianismo, y de ahí para acá pues ha sido contaminado, ¿no? ¿Hasta dónde alcanza? Entonces vemos ahí, hermanos, que nada se le escapa al enemigo. Sí. O sea, nosotros vemos en el Imperio Romano, por ejemplo, Diocleciano se autodenominó Dios, y todo el que no adoraba a Diocleciano lo mataba. En los tiempos de Juan, Juan tuvo que fue llevado, ¿cierto?, a la isla de Patmos, porque Juan no se postró al culto al emperador. El culto al emperador era obligatorio, ¿sí? Usted podía adorar en Roma al Dios que quisiera, siempre y cuando también adorara al emperador, ¿sí? Pero resulta que luego Roma recibe una transición, y ahora llega Constantino y prepara el camino para que se levante, por así decirlo, un nuevo sistema. Sí. Y bueno, es lo que vamos a comentar aquí en este momento, al cual hemos llegado a la altura del estudio. La iglesia apostólica comenzó blanca, su ministerio, pero luego se fue ¿qué? Apartando, ¿y cómo terminó? Negra. O sea, Satanás logró colonizar, logró usurpar el lugar que tenía Cristo en la iglesia. Ahora, ¿quién lo va a ver? Logró encarnarse sus principios en un sistema. O sea, ya la iglesia no estaba encarnando los principios de Cristo, de amor, de abnegación, de servicio, de sacrificio. Ahora vienen los principios de Satanás, que son lo contrario, ¿cierto? Bueno, y vemos claramente que Constantino lo que hace es meter paganismo al cristianismo. Entonces lo daña, lo contamina. El Imperio Romano, digámoslo así, se vuelve cristiano, y viene el surgimiento de una nueva religión, como lo menciona el pastor. Daniel 7:25 menciona las características del nuevo poder que iba a comenzar a gobernar a partir del 538 en adelante, bajo el Imperio Romano, lógicamente, y su religión específica. Entonces avanza
A través de la historia vamos a encontrar que en el año 1100 existe el famoso grupo de los valdenses. Eran cristianos consagrados. Vea, lo bueno de esto es que a pesar que el anticristo ha querido acabar con lo que es de Cristo, Cristo ha mantenido su remanente a pesar de todo. O sea, aunque un sistema, aunque una iglesia, aunque una persona se dañe, Dios tiene su gente, su pueblo, su iglesia pura, que se va a encargar de enaltecer los principios del cielo y echar por tierra los principios del diablo. De paso, nada ha tomado por sorpresa a la iglesia. A los verdaderos porque Dios adoradores. Le avisó a la iglesia el camino por donde iba a pasar y qué cosas iban a surgir. O sea, todo lo que sucedió después con la iglesia apostólica ya estaba escrito. Vamos a buscar la cita de Tesalonicenses, vamos a leerla, donde Dios le había dicho, no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Segunda Tesalonicenses 2:7. Vamos a leerlo, por favor. Aunque esto lo tenía reservado para el final. Sí, pero toca ahorita porque vamos a hablar de toda esta apostasía, no como algo que sorprende a la iglesia, sino que ha venido como algo que el Señor había dicho, miren hijos míos, estas cosas van a venir, estén preparados. En tiempos de Pablo ya estaba, ¿no? Sí. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Entonces, ahí estamos. Y hay otras partes en la Biblia, en Daniel 7:25, ya en Apocalipsis. El mismo Juan. En Apocalipsis 13 está hablando, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 12 está hablando de la guerra que Satanás, la ira que Satanás iba a derramar sobre la iglesia. ¿Sí? Ahora lo interesante es esto, hermanos, amigos, que a la altura del estudio en que vamos, ya no son los paganos los que están persiguiendo a los cristianos verdaderos. ¿Quiénes son ahora? Los cristianos persiguiendo a los cristianos. Como dice Juan, salieron de entre nosotros, llamando a los anticristos. Excelente punto, de todas maneras, para tener en cuenta. Continuemos con la historia. Los valdenses eran los verdaderos adoradores del siglo XII y XI, pero los tentáculos romanos quisieron llegar allí y forzarlos a que se sometieran a él. Ese espíritu viene desde el cielo con la rebelión de Satanás. Someter, dirigir, mandar, imponer, monopolizar, controlar. En el siglo XIV, en el año 1300, aparece un reformador, el lucero de la Reforma, fue denominado Wycliffe, John Wycliffe. Así que nació el movimiento de Wycliffe, prosperó, pero sin embargo después lo persiguen, como sucedió con los valdenses, los persiguen, pero a la vez que al perseguirlos antes crecen más, pues este sistema le ofrece beneficios, y cuando se le ofrece beneficios a un cristiano, curioso, tiende a decaer, ¿no? Y esa es la estrategia del diablo. Los beneficios que se le da a la iglesia a veces se convierten en maldiciones, porque tenga a un cristiano usted tranquilo y cómodo, y lo tiene compradito y está muerto. Entonces miren la manera, ¿cierto? Por ejemplo, los apóstoles estuvieron dispuestos a morir antes que ceder a las demandas y a las componendas del paganismo. Ellos se mantuvieron fieles al Cordero, ¿sí? Pero los posteriores líderes de la iglesia apostólica no mantuvieron el mismo espíritu de los apóstoles, y ellos sí lograron ¿qué? Aceptar las prebendas. Entonces ahí es donde viene, donde ellos ahora ya no encarnan a Cristo, el carácter de Cristo, los principios de Cristo, los principios del reino de Dios, sino que se volvieron tiranos, déspotas, amadores del dinero, del lucro, de la comunidad.
y eso se tradujo en perdición para miles y miles de personas que conocieron el mundo en el cual vivieron y creían que esa era la iglesia de Dios. Sí. Pero lo que no sabían era que el enemigo había logrado ¿qué? Empañar. Sentarse donde estaba Cristo, y ahora la iglesia no refleja el carácter de Cristo, sino el del anticristo. Tremendo. En el año 1400, estimados y estimadas, aparece Juan Hus, mártir. Lo matan así como mataron a su Salvador. ¿Todo por qué? Por querer llevar a la iglesia tradicional a los principios de Dios. Pero como la iglesia tradicional manifestaba principios del anticristo, pues lógicamente todo lo que se le ponga por el camino lo va a derribar. Luego pasamos al año 1500 y aparece un gran personaje, Martín Lutero, que defendía también los principios de Dios, pero se encontró también con este sistema que enfrentó y que Dios lo respaldó y que fue un gran reformador. Clavó 95 tesis, 95 explicaciones donde hacía ver que lo que ellos enseñaban, que lo que ellos promovían estaba en contra de la voluntad de Dios. O sea, Lutero quiso devolver la iglesia de su tiempo a la experiencia apostólica. Así es. Pero eso le costó también. También costó. ¿Y qué sigue después de Lutero? Bueno, Lutero arranca con la reforma en 1517 y arranca con fuerza porque la parte norte de Europa, o sea, la reforma de Lutero, la obra de Dios a través de Lutero y en su tiempo, divide a Europa. La parte norte se vuelve cristiana, por así decirlo, y la parte sur se mantiene con la iglesia tradicional, con la iglesia de su momento. Entonces, ellos salen, Alemania, Inglaterra, esos países ahora están promoviendo la reforma de Lutero y arranca con ímpetu. Sí. Pero 100 años después, 1617, 100 años después, resulta que en Inglaterra sube Jacobo, el rey Jacobo, y el rey Jacobo quiere ahora detener el proceso que arrancó Lutero y quiere controlar. Y encontramos en la iglesia anglicana en Inglaterra que ahora la iglesia anglicana está persiguiendo a los puritanos. O sea, es interesante estudiar y ver ese enfoque, cómo el enemigo trabaja en la historia, ¿no? Dios usa la reforma de Lutero, la reforma arranca, pero ahora encontramos a los reformadores de Lutero, los seguidores de Lutero, persiguiendo a los seguidores de Lutero. En este caso, los puritanos en 1620 cruzan en el Mayflower rumbo a una tierra mejor. El sueño que tenían de encontrar un lugar donde pudieran adorar a Dios conforme la palabra de Dios lo iba revelando. Pastor, yo creía que los cristianos, los puritanos, los verdaderos, habían llegado a América huyendo del romanismo. Bueno, yo estudié en la Biblia, habla de que la tierra ayudó a la mujer, ¿no? Y que el dragón echó detrás de la mujer, Apocalipsis 12, lanzó un río detrás de la mujer para que la tragara, pero la tierra ayudó a la mujer. Y resulta que ese río no está hablando solamente de la iglesia católica que estaba persiguiendo a los cristianos, sino que ahora los anglicanos están persiguiendo a los puritanos, ¿sí? Y a otros que querían llevar a la iglesia a un cambio, ¿sí? Sí. Completo sobre las verdades de la Biblia. El sueño era llevar la iglesia a la Biblia de su tiempo, ¿no? Según la entendían de su momento. Entonces, el anticristo no respeta. No respeta. Es astuto y engañador. Cuando uno conoce estas cosas, amigos, hermanos, ustedes, como dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la declaración que hace Apocalipsis 12, es interesante que la podamos leer a la altura de este estudio. Dice la Biblia, Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Sí. Cuando Jesús expulsa a Satanás del cielo y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido sobre vosotros ¿con qué? Con gran ira. Con gran ira.
Pero la ira del diablo tiene una manera muy... porque ahora el diablo no se ve. Usted oye que la gente habla del diablo. Pareciera como que el diablo se perdió. Nadie habla del diablo. Yo me acuerdo de mi época cuando estaba pequeño, que hablaban de que asustaban, de que salía en tal lugar, salía tal cosa, de que esto y lo otro. Pero ahorita, como que el enemigo se escondió. Pero sigamos avanzando en el estudio. Bueno, entonces, sí, vamos entonces en el año 1600. 1600, los luteranos ahora vuelven. La iglesia anglicana llega a Norteamérica, porque Norteamérica es el epicentro de la obra de Dios en el tiempo del fin. Para estos tiempos. O sea, nosotros habíamos hecho un estudio, y lo voy a resumir brevemente, ¿no? Que Dios ha ido por cada continente. África, ya hemos venido de África, ya en el estudio ya pasamos por Asia, Jesús, y ahora estamos en Europa. ¿Sí? ¿Qué continente hacía falta? América. Entonces, ahora llegan en 1620 los misioneros. Pero vamos a encontrar la misma dinámica. Los puritanos llegan a Norteamérica y quieren hacer que la iglesia de su tiempo se vuelva a las enseñanzas bíblicas. Pero va a haber un problema. La iglesia se acomodó en Norteamérica. ¿Ya? ¿Y qué sucedió? La historia nos enseña algo interesante. Que Dios levantó un movimiento en 1820, 200 años después de que llegaron a Norteamérica los padres peregrinos. 200 años después Dios levanta un movimiento que se llama el movimiento adventista, el movimiento que predica la venida de Cristo Jesús. Y ese movimiento comienza a moverse en todas las iglesias de ese tiempo, en Norteamérica. La venida de Cristo fue rechazada. Sí. Y la iglesia le cerró las puertas al mensaje que Dios quería dar en ese tiempo. Y entonces le tocó salir a la iglesia adventista, ya hablando en el tiempo del fin, le tocó salir de las iglesias de su tiempo porque no aceptaban las verdades que la Biblia estaba presentando, cómo debía vivir la iglesia de Dios, cómo era que Dios, qué principios estaba Dios tratando de implementar en su pueblo. Entonces, los milleritas le tocó salir de las iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas y todo eso, y allí es donde sale el último remanente. El último remanente. Algo curioso para mencionar, recordemos que en la época de 1700, especialmente a los finales de este siglo, del siglo XVIII, el anticristo, así como había matado a Cristo en el Calvario, quema la Biblia en Francia, ¿no? El mismo espíritu lleva a matar la Biblia y a los cristianos, ¿no? Luego viene lo que el pastor cuenta y ya nos encontramos en el año 1800, donde Dios surge, donde Dios saca un remanente y está allí en Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17, donde iba a tener características que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ya para los años 1900, pues encontramos esa iglesia, ese grupo avanzando, pero ya estamos aquí en el año... Ya estamos llegando a la época, ¿no? Pero hacer un recuento, ya que usted menciona el santuario, la Biblia presenta el santuario como el fundamento de la fe del pueblo de Dios. Hebreos 8 habla de eso, Hebreos 9, y hay conexiones con el libro de Éxodo, ¿sí? En el atrio está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Sí. El santuario tiene 3 partes. En el atrio la guerra era contra el Cordero, por así decirlo, ¿sí? Satanás en el tiempo de Jesús le hizo la guerra al Cordero, ¿sí? Entonces en el lugar santo, después que Cristo sube como sacerdote al cielo, vamos a encontrar allí que Satanás le va a hacer guerra a la Biblia. Sí. Después que Jesús sube al cielo y está ministrando desde allá a favor de su pueblo, Él le va a hacer guerra a la Biblia. Porque la Biblia son los panes en la mesa, en el santuario, en el lugar santo, a la parte norte está la mesa de los panes, y allí entonces los panes representan la palabra de Dios. Eso era una simbología. Pero en el lugar santísimo, que ya es el tiempo del fin, están los mandamientos de Dios. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros, cómo es lo que dice la palabra en el tiempo en el que estamos.
Bueno, el tiempo que estamos, algo que me llama la atención, pastor, y que no puedo dejar de decirlo, es que me causa gran preocupación, gran consternación, porque si vemos, los judíos en tiempos de Jesús eran el pueblo de Dios y el anticristo ya lo había dañado. Tal fue que viene su Salvador y lo rechaza. Luego la iglesia apostólica crece, avanza, pero llegó a un punto donde el anticristo se metió. Luego la iglesia protestante, la iglesia medieval antes de la protesta, sale, pero siempre los tentáculos del anticristo llegan allá. Luego la protesta de Martín Lutero, llega el protestantismo en el año 1800, ya estaba pervertido el protestantismo. En 1800 surge la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, la fe de Jesús. Me preocupa, pastor y hermanos, que los tentáculos del enemigo ya estén metidos en esta iglesia. Entonces nosotros cuando estudiamos la Biblia y la historia, nosotros debemos mirar cuán vulnerables somos los seres humanos ante la manera como el enemigo trabaja. Porque es que, como lo decíamos en el estudio pasado, nosotros estamos esperando es que se nos aparezca un ser, hablando de Satanás, como un ser bien vil, bien cruel, perverso. Pero es que Satanás es una cosa que, miren, no lo hemos entendido en casi 6.000 años de historia, ¿sí? No hemos entendido todo esto. Nosotros tenemos en la Biblia algunas pinceladas que Dios ha tratado de mostrarnos de la obra sutil con que el enemigo trabaja, ¿sí? Y cómo lo va a hacer en el tiempo del fin, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces el enemigo va a intensificar, ¿qué cosa? Sus planes. ¿Contra quién? Contra el remanente. Ahora, la pregunta no tanto aquí, ¿cómo está el cristianismo hoy en el tiempo del fin? Y vamos a leer el texto, por favor, en donde está hablándonos Juan, capítulo 2, versículo 18. Ya estamos cerrando el estudio, y dice el 2:18, hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo. Juan está hablando del último tiempo de su tiempo, por así decirlo, ¿no? Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora, han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora la pregunta es, nosotros, ¿han surgido muchos anticristos en este tiempo? ¿Hay muchos anticristos? ¿Qué son los anticristos? Ya lo habíamos mencionado, que son ¿qué cosa? Son sistemas. Organizaciones. Que están trabajando, que están organizados para promover en la tierra, ya sea una